Historia de Juan Bautista. Juan recibió una revelación sobre bautismo. Debido a ella, al salir del desierto, cavó un pozo en las cercanías de la tierra prometida. Lo vi en la parte occidental de una escarpada montaña. A su izquierda había un río, quizás una de las fuentes del Jordán, que nace en una gruta del Líbano y entre dos montañas. No se la ve brotar sino cuando se está cerca. A su derecha se extiende un llano rodeado por el desierto, donde debía cavar una fuente. Juan estaba hincado con una rodilla, sobre la otra tenía un rollo largo de corteza, en el cual escribía con un canuto. El sol brillaba ardientemente sobre él, miraba hacia el Líbano al frente, hacia occidente. Mientras escribía me pareció que se quedaba estático. Cuando lo vi así absorto, apareció un hombre ante él, que escribió muchas cosas, dibujaba señales en el rollo. Al ver en sí, Juan pudo leer lo que el hombre había escrito y comenzó a trabajar en la obra del pozo con mucha energía. Mientras hacía el trabajo, tenía el rollo de corteza escrito en el suelo, sujeto a dos piedras, para mantenerlo abierto, y miraba frecuentemente el dibujo, pues me parece que allí estaba diseñado la obra que debía hacer. En relación con el pozo que estaba haciendo Juan, tuve una visión sobre Elías. Lo vi contrariado por una falta cometida en el desierto, desanimado y soñoliento. Soñaba que un niño le empujaba con un bastoncito a un pozo junto a él y que estaba por caer, pues se vio como movido en un trecho del lugar donde estaba echado. En ese momento fue cuando el ángel lo despertó y le dio de beber. Esto sucedió en el mismo lugar donde Juan iba a hacer la fuente y el pozo. Mientras Juan trabajaba conocí la explicación de cada capa de la tierra que sacaba y el misterio de cada labor que hacía. Esto tenía relación con la dureza y la obstinación de los hombres y con los caracteres que debía doblegar para que la gracia de Dios pudiese llegar hasta ellos. Este trabajo era, como toda su obra y toda su vida, una figura y anticipo. Indicaba no sólo lo que era guiado por el Espíritu Santo, sino que en realidad obraba lo que debía obrar y lo que su trabajo significaba, puesto que Dios veía la buena voluntad que él ponía en su tarea. En todo este negocio era llevado, como los antiguos profetas, por el Espíritu de Dios. Comenzó por cortar delicadamente el verdor de la superficie en torno del pozo de forma redonda y luego hizo cavando un recipiente redondo bastante amplio y lo rodeó con piedras elegidas, menos en el medio, donde cavó hasta encontrar una fuente de agua. Con la tierra que sacaba iba engrosando al borde de la fuente, dejando 5 lugares cortados. Frente a 4 de estas aberturas plantó 4 arbolillos, a igual distancia. Estos árboles tenían la copa verde, eran de 4 clases diferentes, con una significación particular. En medio de la fuente plantó un árbol especial, de hojas delgadas y ramas piramidales, con brotes y espinas. Este árbol había estado algún tiempo reseco delante de la gruta. Los otros 4 parecían arbustos y tenían bayas, y les hizo en torno un refuerzo, amontando la tierra. Cuando hubo llegado con su excavación hasta el agua donde plantó el árbol mencionado, pasó a hacer un canal que partía desde el río que corría junto a su gruta hasta el pozo cavado. Para esto lo he visto juntar en el campo muchas cañas que iba uniendo unas a otras y las hacía llegar hasta el pozo, y luego cubría estos canales con tierra. Podía a voluntad cerrar estos canales y abrirlos, y había hecho una senda a través de él. Los matorrales hasta la abertura de su fuente, senda que corría alrededor del pozo entre los 4 árboles y las aberturas,
Delante de la abertura dejaba como entrada, no había plantado árbol alguno. Solo este lado de la fuente estaba libre, los otros estaban cerrados por matorrales o piedras. En torno de los 4 árboles plantó una hierba que no me es desconocida, la tuve desde niño por una muy apreciada, y cuando la encontraba la plantaba cerca de mi casa. Tenía un tallo alto y jugoso, con brotes de color rojo oscuro, y es muy medicinal contra granos y dolores de garganta, según hoy lo he entendido. Plantó también otros arbolitos y diversas hierbas. Durante su faena, él miraba de tanto en tanto el rollo dibujado y medía las distancias con su bastón. Me parece que todo lo que hacía, hasta los árboles, estaban diseñados en el rollo escrito y dibujado. Recuerdo haber visto dibujado la figura del árbol que puso en medio de la fuente. Trabajó durante varias semanas y solo al terminar su trabajo apareció un poco de agua en el fondo de su fuente. El árbol del centro, que parecía marchito y seco, reverdeció. Juan fue a buscar agua de otra fuente y la derramó adentro. El recipiente que usó parecía hecho de gruesas cortezas en forma de saco y escalafateado con pez y resina. Esta agua proviene de una fuente que surgía cerca, junto de su gruta, y que en otro tiempo él había hecho brotar, hiriendo la peña con un bastoncito en forma de cruz. He oído en esta ocasión que él no hubiera podido hacer el pozo en este lugar, porque era todo de piedra, y esto tenía su significado. Dejó entrar tanta agua cuanto era necesario. Cuando sobrepasaba la medida, era para salir por las aberturas y regar las plantas alrededor del pozo. He visto después que Juan entró en el agua hasta medio cuerpo y que se abrazaba con una mano al árbol erguido en medio de la fuente y con el otro sostenía un bastoncito al que había añadido una cruz y una banderita con el cual pegaba en el agua haciéndola saltar sobre su cabeza. Cuando decía esto vi que descendía una luz sobre él y se derramaba sobre él el Espíritu Santo, mientras 2 ángeles aparecían en el borde de la fuente y le hablaban. Todo esto fue lo último que hizo en el desierto. El pozo estuvo en uso aún después de la muerte de Cristo. Cuando los cristianos huyeron por la persecución, he visto que seguían trayendo a los enfermos y a los viajeros para ser bautizados allí donde acostumbraba a rezar sus preces. En tiempo de Pedro estaba el pozo rodeado de un cerco. Después de esta obra salió Juan del desierto y fue hacia donde le esperaba la gente. Su presencia era imponente, alto de estatura, aunque delgado, enjuto por los ayunos, de fuerte musculatura, de porte noble, atrayente, puro, sencillo y compasivo. El color del rostro bronceado, la cara demacrada, el continente serio y enérgico, los cabellos castaños, oscuros y crespos, la barba corta. La mitad del cuerpo tenía una tela que le llegó hasta la rodilla. Lleva un manto oscuro que parece hecho de 3 pedazos. Una piel sujeta con una correa. Le cubre las espaldas. Los brazos y el pecho están descubiertos. El pecho curtido por la intemperie y cubierto del vello del color de su manto. Lleva un bastón con curvatura, como que usan los pastores. Predicación y viaje de Juan Bautista. Al volver del desierto hizo un puente sobre un río. No le interesaba que hubiera ya un pasaje a cierta distancia hacia sus trabajos, donde convenía para su misión. Cruzaba el lugar un antiguo camino real. Había enseñado en Cidesa, cuyos habitantes fueron los primeros de los paganos que acudieron a su bautismo. Esa gente vivía abandonada y en cuevas. Eran descendientes de varias castas que se habían establecido allí desde la destrucción del templo. Uno de los últimos profetas les había dicho que se radicaran allí hasta que llegara uno
que señaló como a Juan, que le diría lo que debían hacer. Más tarde se retiraron hacia Nazaret. Juan no se dejaba impresionar por nada de lo que le rodeaba, y solo hablaba de su asunto, hacer penitencia o se acerca al Mesías. Todos la admiraban, permaneciendo absortos en su presencia. Su voz era penetrante como una espada, potente y severa, pero con todo bondadosa. Se asociaba con toda clase de gentes y con los niños. En todas partes iban derechamente a su objeto. No le importaba de nada, no pedía ni necesitaba cosa de nadie. Lo he visto recorrer los desiertos y penetrar en los bosques. Lo he visto cavar, remover piedras, desarraigar árboles y plantarlos, preparar asientos. A los hombres que le veían lo llamaban como que le ayudasen y le obedecían. A veces lo sacaba de sus chozas, todos lo respetaban. En ninguna parte paraba mucho y caminaba constantemente de lugar. Anduvo por los caminos de Galilea, alrededor del lago, sobre Tarichea y el Jordán, por Salem, en el desierto de Betel y cerca de Jerusalén, que no quiso tocar en toda su vida, ya que sus quejas y lamentos estaban dirigidos muchas veces contra la ciudad depravada. Aparecía siempre lleno de sumisión y destino, serio, severo, sencillo y celoso, clamando a una voz penitencia. Preparad los caminos del Señor. El Salvador viene. Después volvía a su lugar por el valle de los pastores. Sus padres ya habían muerto. Entre sus primeros discípulos había algunos jóvenes que eran parientes de Zacarías. Cuando Juan pasó por Betsaida, Cafarnaún y Nazaret, no lo vio María, porque después de la muerte de José salió poco, pero algunas personas de su familia habían oído sus palabras y hasta le acompañaron un trecho de camino. 3 meses antes de empezar a bautizar, recorría Juan el país por 2 veces, anunciando al que debía de venir, pues de él. Su andar era acelerado, con pasos ligeros, sin descanso, pero sin agitación. No se asemejaba al caminar tranquilo del Salvador, donde no tenía nada que hacer. Yo le veía correr de campo en campo. Entraba en las casas, en las escuelas, para enseñar y reunir a las gentes, en las plazas y en las calles, para hablarles. He visto que los fariseos y los grandes del pueblo a veces lo detenían para impedir su predicación, pero luego quedaban maravillados y admirados y lo dejaban en paz. La frase «preparad los caminos del Señor» no eran solo figuras retóricas. He visto que Juan recorría todos los caminos que Jesús y los apóstoles hicieron después, removiendo los obstáculos y allanando las dificultades. Limpiaba de matorrales y piedras los caminos y hacía sendas nuevas, colocaba piedras en ciertos lugares de vado, limpiaba los canales, cavaba pozos, arreglaba fuentes obstruidas, hacía asientos y comodidades, y después el Señor usó en sus viajes. Levantó estrados donde Jesús más tarde reunió a sus oyentes, a donde descansó de sus fatigas. En todos sus trabajos, este hombre sencillo y serio despertaba la admiración en todos, de lo que le observaban y ayudaban, aun en las chozas de donde lo sacaba para que se presentasen herramientas. En todas partes era rodeado y sin miedo les exhortaba la penitencia por la proximidad del Mesías, llamándose a sí mismo el preparador de sus caminos. A menudo lo he visto indicando la dirección de donde Jesús caminaba en esos momentos. Con todo, nunca lo vi junto con Jesús, aunque a veces no estaban a más de 1 hora de camino uno de otro en sus viajes. Una vez Juan dijo a la gente que él no era el Salvador esperado, que no era más que un humilde preparador y precursor, que allí indicaba a poca distancia iba el Salvador. Juan en realidad vio solo 3 veces en su vida al Salvador. La primera en el desierto, cuando la Sagrada Familia, en su huida a Egipto,
pasó cerca de donde estaba Juan, y éste, guiado por el Espíritu, se acercó al Salvador, a su Maestro, que le había santificado desde el seno de su madre. Juan sintió la cercanía de su Salvador, que tenía entonces sed, oró y tocó con su vara la peña, de la cual brotó abundantemente agua. En aquella ocasión, corrió delante del niño Juan y vio a María y a José y a Jesús. Yo lo vi danzar y saltar de contento allí donde brotó la fuente, mientras jugueteaba con ciencia banderita que llevaba consigo. La segunda vez lo vi al bautizarlo. La tercera cuando pasó junto a Jordán y dio testimonio de él delante de sus discípulos. He oído que Jesús ponderaba delante de sus discípulos la mortificación de Juan, que con ocasión del bautismo realizó la ceremonia del rito sobre cumplir su deber, aunque su corazón estaba quebrantado de amor por su Salvador, por el deseo de estar con él y seguirle. Dijo también Jesús que Juan se alejaba de su presencia por humildad y mortificación, porque su gusto hubiera sido visitarlo a menudo y permanecer con él. Por otra parte, Juan veía siempre al Salvador en espíritu, pues estaba frecuentemente en estado sobrenatural y profético. Veía en Jesús el cumplimiento de las promesas y la realización de las profecías acerca de su misión. Jesús era para él no un contemporáneo o un conciudadano, era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Eterno aparecido en el tiempo, y por esto no podía siquiera pensar en vivir con él o familiarizarse en su presencia. Por otra parte, Juan mismo se sentía desvinculado de los hombres y no estaba enredado en ninguno de sus costumbres. Delante del seno materno estuvo prevenido y regido por el Eterno, puesto en relación sobrenatural por el Espíritu Santo con su Redentor. Desde pequeño fue un sustraído del mundo y permaneció en el desierto, no sabiendo nada más que las cosas de su Redentor, hasta que salió como nuevamente nacido del desierto para cumplir su misión seriamente, con entusiasmo, enérgicamente, sin preocuparse de lo que pasaba en el mundo. Su desierto es ahora la Judea, y como antes había hablado con animales, pájaros, piedras, plantas y árboles, mientras vivía en medio de ellos, así ahora lo hace con los hombres y pecadores, sin cuidarse de sí mismo ni lo que pasa a su alrededor. Él no habla, no sabe, no ve otra cosa sino a Jesús. Sus palabras es, Él viene, preparad el camino, haced penitencia y recibid el bautismo. Ved al Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Puro, limpio, como un niño en los pechos de su madre. He oído que Jesús decía a sus apóstoles, Él es puro como un ángel, nada impuro, ningún pecado llega a mancharlo, ni una mentira llega a sus labios. Lugar donde bautiza Juan Bautista. Juan bautizó en diversos lugares, primero en Ainón, cerca de Salem, luego Non, frente a Betábara, en la parte occidental del Jordán, no lejos de Jericó. El tercer lugar al oeste del Jordán, bautizando más al norte. Después volvió a bautizar en Ainón, donde fue capturado por Herodes. El agua con que bautiza pertenece a un afluente del Jordán, que al oriente hace un desvío de 1 hora de camino. Este brazo del Jordán es allí a veces tan angosto que se lo puede pasar de un salto. El lecho del río parece haber cambiado de curso, pues veía que algunos lugares iban quedando sin agua. Él desvió del Jordán forma fuentes y pozos que reciben sus aguas del afluente del Jordán. Una de estas fuentes está separada del brazo principal. Es el sitio del bautismo llamado Ainón. Debajo de este vallado hay canales que se pueden abrir y cerrar a voluntad, dispuestos así por el mismo Juan. En la orilla había como una caleta
y varias lenguas de tierra entraban en ella. Los bautizandos se colocaban entre dos de estas lenguas dentro del agua hasta la cintura, apoyándose sobre un borde. Sobre una lengua de tierra estaba Juan, que recogía y derramaba el agua con una concha sobre su cabeza, mientras que en la otra parte estaba uno de los ya bautizados, que ponía la mano sobre los hombros del neófito. Al primero de estos testigos del mismo Juan le habían puesto las manos sobre los hombros. Los bautizando no tenían la parte superior del cuerpo completamente descubierta. Se les ponía encima un paño blanco, dejando descubiertos solamente los hombros. Había allí una choza donde se vestían y desvestían. No he visto bautizar aquí a ninguna mujer. Cuando bautizaba Juan tenía puesto una ropa larga y blanca. La región es una comarca hermosa y rica de agua llamada Salem. La población de este nombre está a ambos lados del río. Ainón está situado al otro lado del Jordán, al norte de Salem, más cerca del Jordán. Es más grande. Veo muchos animales paciendo en las praderas, sobre todo asnos. Rige en Salem y Ainón una especie de derecho antiguo según el cual nadie puede ser echado del lugar que ocupa por ser declarado libre. Juan levantó su choza en Ainón sobre las ruinas de un antiguo edificio cuyos muros estaban ya cubiertos de vegetación y se veían otras chozas edificadas sobre ellos. Estas ruinas eran los antiguos fundamentos de tiendas levantadas por Melquisedec. Acerca de este lugar tuve varias visiones del antiguo tiempo. Recuerdo que Abraham tuvo aquí una visión y dispuso dos grandes piedras. Sobre una se hincó para orar y la otra la erigió en altar. He visto su propia visión. Era una ciudad como la celeste Jerusalén, de donde partían como rayos de agua brillantes hacia abajo. Se le dijo que debía rezar para el advenimiento de la ciudad de Dios sobre la tierra. Esa agua que proviene de la ciudad celestial se desparrama hacia todos los lados. Abraham tuvo esta visión 5 años antes que Melquisedec levantara su tienda. Este castillo estaba compuesto más bien por una serie de tiendas con galerías y escaleras, semejantes a habitaciones del rey Mensor en Arabia. Solamente los fundamentos eran de piedra. Me parece reconocer ahora, en tiempos de Juan, los 4 ángulos donde estaban plantadas las columnas del edificio. Sobre estos muros, que parece una fortaleza, habían construido Juan sus chozas de juncos. Melquisedec había edificado esta casa porque aquí se juntaban muchos extranjeros y viajeros para ser luego lugar de abundantes aguas. Creo que también Melquisedec había edificado aquí porque, como siempre, lo he visto aparecer como guía y conductor del pueblo. Lo reunió para aconsejarles y guiarles, hospedarlas hasta su partida. Pero desde entonces tenían ya una relación con el bautismo de Juan, y era para Melquisedec el lugar de donde iba para edificar a Jerusalén, para ir a donde estaba Abraham. Desde aquí distribuían las familias y tribus que se hospedaban en el lugar. También Jacob tuvo mucho tiempo su campamento en Ainón. La cisterna del pozo del bautismo existe ya, y he visto que Jacob la renovaba. Los restos de los edificios de Melquisedec estaban cerca de las aguas y del lugar del bautismo, y he visto que en los primeros tiempos del cristianismo se edificó desde Jerusalén una iglesia en el lugar donde bautizó Juan. Subsistía aún esta iglesia cuando Mario Egipciaco se dirigía al desierto para hacer vida de penitente. Salem era una bella ciudad, devastada en guerras antes de Cristo, cuando se destruyó el templo. El último profeta anduvo también por estos lugares. Juan Bautista y Herodes. Juan era ya célebre por su predicación desde hace algunos meses, cuando acudieron algunos mensajeros de Herodes desde Caliroge para verlo. Herodes vivía en el castillo al oriente del Mar Muerto.
donde había baños de mar y baños calientes. Herodes deseaba que Juan fuera donde estaba él, pero Juan contestó a los mensajeros que tenía mucho que hacer, que si Herodes deseaba verlo y hablarle podía allegarse a él. Después de esto vi a Herodes viajando sobre un carruaje más bien bajo, de ruedas, pero sobre un trono alto, desde el cual podía ver a su alrededor. Este asiento tenía un techo y en torno del carro habían soldados que custodiaban al rey. Iba a un pueblo como a 5 horas de viaje al sur de Ainón y mandó a decir a Juan que podía llegarse hasta ese lugar. Juan accedió y fuera de la ciudad en una choza esperó a Herodes, quien concurrió sin acompañamiento. Recuerdo que Herodes le preguntó por qué habitaba una choza tan miserable en Ainón, que él, el rey, quería hacerle una casa buena. Juan respondió que no deseaba casa alguna, que tenía cuanto necesitaba y cumplía así la voluntad de aquel que es superior a los reyes. Habló seria y enérgicamente y se volvió a su lugar. Habló a cierta distancia de Herodes, con la mirada vuelta a otro lado. He visto acudir a los hijos del difunto Alfeo y de María Cleofas, Simón Santiago el menor y Tadeo, al hijo de su segundo matrimonio con Sabas, José Barsabás. Todo esto fueron bautizados por Juan en Ainón. También Andrés y Felipe se hicieron bautizar en Ainón. Más tarde volvieron a sus ocupaciones. Los demás apóstoles y muchos discípulos tenían ya el bautismo. Un día concurrieron muchos ancianos y sacerdotes de los pueblos vecinos de Jerusalén para pedirle razón de quién era para predicar, quién le enviaba, cuál es su doctrina y otras cosas semejantes. Él les contestó refiriéndose a la proximidad del Mesías y a su venida, reprendiéndolos, echándoles en cara con valor su hipocresía, su obstinación en no hacer penitencia. Algún tiempo después concurrieron toda clase de ancianos, sacerdotes, fariseos de Nazaret, Jerusalén y Hebrón para inquirir acerca de su misión, quejándose además de que se había apropiado del lugar donde bautizaba. He visto a muchos publicanos ser bautizados por Juan, después de haberle reprendido por sus injusticias. Entre ellos estaba el publicano Leví, más tarde Mateo, hijo del primer matrimonio del viudo Alfeo, que fue marido de María de Cleofas. Partió de allí muy conmovido y mejoró su vida. Hasta entonces había estado en gran desprestigio entre sus parientes. Muchos publicanos fueron rechazados por Juan por impenitentes. Conmoción que produce el bautismo de Juan. En Dotaim, donde Jesús había quitado al demoniado furioso, vivían mezclados con los judíos bastantes paganos desde el tiempo de la cautividad babilónica. Los infieles tenían en una altura de la cercanía un ídolo con altar. Los judíos, oyendo hablar de la proximidad de la venida del Mesías, no querían ya vivir mezclados con esos idólatras. Este movimiento se despertó desde que Juan recorría toda esa región, y cuando lo vieron los bautizados de Juan. Un príncipe de Sidón tuvo que mandar soldados para proteger a los paganos. También Herodes envió soldados para apaciguar a la gente. Estos soldados eran de la peor clase. He visto que fueron primero a Calirroje, donde se encontró que querían hacerse bautizar por Juan. Lo hacían más por política y para causar buena impresión entre la gente. Herodes les contestó que no era necesario hacerse bautizar, que Juan no hacía milagro alguno y que no se podían probar su misión divina, que en todo caso preguntasen en Jerusalén lo que convenía hacer. Los he visto luego en Jerusalén. Estuvieron con 3 jefes preguntando sobre el particular, por lo cual conocí que estaban divididos en 3 sectas. Todo esto sucedió en el patio del juzgado donde más tarde Pedro negó a Cristo. Había allí muchos sentados delante del juez, rodeados de espectadores. Los sacerdotes respondieron
con sorna, que podían hacerlo o dejar de hacerlo, era lo mismo, he visto que unos 30 de ellos fueron a Juan, el cual los reprendió con severidad, puesto que no llevaba deseo de convertirse. De ellos bautizó a alguno de buena voluntad, después de haberles afeado su hipocresía y mal proceder. La multitud que llegó a Ainón es muy grande. Algunos días deja Juan de bautizar y los emplea en predicar y reprender con energía. Veo muchos grupos de judíos, de samaritanos y de paganos sentados separadamente en las colinas y en las praderas, bajo techumbres o a la sombra, al aire libre, escuchando la predicación de Juan. Son muchos centenares, escuchan su palabra, se hacen bautizar y parten luego. Una vez he visto a muchos paganos, algunos de Arabia y de otras regiones orientales, que traían muchos asnos, ovejas, porque tenían parientes en estos lugares, y como debían pasar por allí, fueron al oír la predicación de Juan. Hubo en Jerusalén una importante reunión del Sanedrín por causa de Juan Bautista. Fueron enviados 9 hombres, 3 por cada una de las 3 autoridades, para que fueran a interrogar a Juan. Anás envió a José de Arimatea, al mayor de los hijos de Simón, y a otro sacerdote que velaba por el sacrificio y por las ofrendas. Por el consejo fueron enviados 3 mensajeros, y otros 3 civiles iban a representación del pueblo. Debían preguntar a Juan quién era y decirle que se presentara en Jerusalén. Si su misión era verdadera, debían presentarse en el templo. Hacían cuestiones respecto a su manera de vestir, porque bautizaba también a los judíos, cuando solo se acostumbraba a hacerlo con los paganos. Le faltaba quien creía que Juan era Elías, vuelto al mundo. Veo ahora a Andrés y a Juan, el evangelista, con Juan. Estuvieron además Pedro y se hizo bautizar ahora, y Judas, el traidor, que había estado en Betsaida con los pecadores, y se había enterado de todo lo que se decía de Jesús y de Juan. Cuando los enviados del Sanedrín llegaron hacia ya 3 días que Juan no bautizaba, y empezaba de nuevo a hacerlo. Los enviados querían que lo oyera enseguida. Él les dijo que los escucharía cuando hubieran terminado su labor, y con las palabras cortas y severas los dejó esperando. Le reprocharon que se hubiera tomado él mismo la autoridad, que debía presentarse en Jerusalén y que no debía vestirse tan selváticamente. Cuando se alejaron estos mensajeros, permanecieron aún José de Arimatea y el hijo de Simón, y recibieron el bautismo de manos de Juan. Había muchas personas a las cuales Juan no quería bautizarlas. Estas se unieron a los mensajeros del Sanedrín, acusando a Juan de parcialidad y de animosidad contra ellos. Los futuros apóstoles vuelven ahora a sus casas, hablan de Juan y ponen atención en Jesús, de quien han oído hablar por Juan, el precursor. José de Arimatea, al volver a Jerusalén, encontró a Obed, pariente de Serafia, que era servidor del templo. Contó José a Obed muchas cosas de Juan, y Obed fue también a bautizarse. Como servidor del templo fue de los discípulos secretos de Jesús y más tarde se declaró cristiano. Juan recibe aviso de retirarse a Jericó. Visto más tarde que Juan pasó para bautizar a algunos enfermos, llevaba su paño de vestido y su manto pendiente de los hombros. De un lado tenía un recipiente con agua bautismal y del otro colgaba la concha que usaba para bautizar. Habían traído a muchos enfermos sobre camillas portátiles y sobre carretillas de mano, disponiéndolos a lo largo de la orilla al lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Como no podían ser llevados a la orilla opuesta, rogaron a Juan fuera donde se encontraban. Juan fue con algunos discípulos. Habrían preparado allí una hermosa fuente cercada por un vallado hecho por él mismo.
Llevaba consigo una pala, dejó entrar el agua por un canal que hizo y la mezcló con la que traía en su recipiente. Catequizó a los enfermos y los bautizó, y después de ordenar que los dispusieran a la orilla de la fuente, mientras él pasaba derramando el agua sobre ellos, después de haberlos bautizado, volvió a pasar al otro lado del Jordán a Ainón. Aquí ha visto presentársele un ángel y decirle que volviera al otro lado del Jordán hacia Jericó, pues acercaba aquel que debía venir, a quien debía anunciar. Juan y sus discípulos levantaron sus tiendas, caminaron unas horas por la parte oriental del Jordán y hacia arriba y pasaron a la otra orilla, por donde hicieron un trecho. Allí se veían sitios de baños cavados y cercados de ladrillos blancos, con canal que se abría cerraba a voluntad para traer el agua del Jordán. Aquí el río no tenía isla. Este segundo lugar del bautismo estaba entre Jericó y Bet-Aglá, en la parte occidental del Jordán, frente a Betabara, en la parte oriental del río. Habrá unos 5 millas de Jerusalén. El camino recto va por Betanía, a través del desierto, hasta llegar a un albergue un poco fuera del camino, a menos lugar entre Jericó y Bet-Lagla. Las aguas del Jordán son aquí muy claras y sosegadas. Percíbese el aroma delicioso de las plantas aromáticas y de las flores, cuyos pétalos caen en el agua. En algunos puntos del río es tan angosto y poco profundo que se puede ver el fondo. En las orillas se ven grietas cavadas por el agua con el tiempo. Me alegro mucho que cuando me encuentro en la Tierra Santa, pero me extrañan las mudanzas del tiempo comparado con el de nosotros. Cuando aquí es invierno, allí florece todo, y cuando aquí es verano, allá están brotando las plantas para la segunda cosecha. Viene luego un tiempo en que hay mucha neblina y lluvia y llueve mucho. Junto a Juan veo unas 100 personas, entre ellas sus discípulos y muchos paganos. Trabajan en mejorar el bautisterio y en arreglar la choza. Traen desde Ainón cosas. Los enfermos son transportados en angarillas. Este es el lugar del Jordán donde Elías hirió con su manto las aguas para pasar al otro lado, donde hizo lo mismo Eliseo cuando volvió a pasar. Eliseo descansó aquí de su viaje. Por aquí pasaron también los hijos de Israel al entrar en la Tierra Santa. De Jerusalén fueron enviados de nuevo a Juan gente del templo, fariseos y saduceos. Un ángel se lo anunció al Bautista. Cuando llegaron cerca de Jordán, mandaron un mensajero a Juan para decirle que se aproximara. Sin abandonar su obra, contestó que si querían hablar con él, podían hacerlo allegándose donde se bautizaba. Acercáronse, pero Juan no dejó de proseguir su predicación y su bautismo en presencia de los enviados. Cuando terminó, se cobijaron bajo una techumbre, llegándose a ellos acompañado por diversos oyentes. Los mensajeros preguntaron quién era aquel del cual decía siempre que había de venir, que según las profecías era el Mesías y que se decía había llegado ya. Juan le respondió que uno habíase levantado contra ellos, a quien no conocían, y añadió que él tampoco la había visto, pero que desde antes de haber nacido le había ordenado preparar su camino y que había de bautizarle. Les dijo que volviesen en cierto tiempo en que debía venir él para ser bautizado. Les habló luego severamente diciéndoles que no habían venido para el bautismo, sino para espiarlo. Le respondieron que ahora sabían quién era él, que bautizaba sin misión recibida, que era un hipócrita al vestirse tan extrañamente, y se volvieron a Jerusalén. Poco tiempo después llegaron otros mensajeros del Sanedrín de Jerusalén, en número de unos 20, sacerdotes procedentes de varias ciudades, con sus mitras y anchas fajas largas, cintas que colgaban de los brazos. Le cominaron diciendo que venían del gran Sanedrín.
que se presentara delante de ellos para dar cuenta de su misión y de su conducta, que era una señal de que no tenía misión al no obedecer al Sanedrín. Oye entonces a Juan, que les dijo que esperasen un poco, que vendría aquel que había enviado, señalando claramente a Jesús, que era nacido en Belén, educado en Nazaret, que había tenido que huir a Egipto y que no le había visto aún. Le echaron en cara que él estaba entendido con Jesús, que se enviaban recíprocamente mensajeros. Juan le respondió que los mensajeros que se enviaban no podían él mostrárselos, porque eran ciegos. Los mensajeros se fueron disgustados y contrariados. Acuden de todas partes turbas de judíos y paganos. El mismo Herodes manda gente a oír su predicación con encargo de que le cuenten lo que han oído de él. Veo que está mejor ordenado el lugar de bautismo de Juan, levantando con sus discípulos una gran techumbre donde son agasajados los enfermos y los fatigados por el viaje y donde se reúnen para oír su predicación. A veces cantan salmos, así por ejemplo oí el salmo que habla del pasaje del Mar Muerto por los hijos de Israel. Por momentos parece que hubiera improvisado una pequeña población de tiendas y de chozas. Estas casitas están cubiertas con pieles, juncos que crecen a orillas del río. Se nota mucha afluencia de viajeros provenientes de las regiones de los Reyes Magos. Vienen en camellos y en asnos, en caballos hermosos y muy ágiles. Están en camino a Egipto. Ahora se reunieron todos en torno a Juan, oyen su predicación sobre el Mesías y reciben el bautismo. De aquí suelen ir en grupo hasta Belén, no lejos de la gruta del pesebre. Frente al campo de los pastores había un pozo donde Abraham había vivido con Sara, y estando enfermo deseó vivamente beber agua. Habiéndose traído en un recipiente agua del pozo, no quiso luego beberla, dejándolo por Dios, y a punto en recompensa lo libró Dios de su mal. A causa de su gran profundidad era muy difícil sacar agua del pozo. Hay allí un árbol muy grande y no lejos está la gruta de Manaá. Siendo la nodriza muy anciana, la solía llevar en sus viajes sobre un camello. Por esos hechos se ha convertido este en un lugar de peregrinación para los piadosos israelitas, como lo son en el monte Carmelo y el monte Oreb. En este lugar rezaron también los santos reyes magos. De Galilea no había venido mucho a ver a Juan, aparte de los que fueron sus discípulos. La gente llegaba de Hebrón, entre ellos muchos gentiles. Por eso, mientras Jesús pasaba por Galilea, exhortaba a los habitantes a ir al bautismo de Juan. Herodes en el baptisterio, una fiesta tradicional. El lugar donde Juan enseñaba estaba como a media hora del baptisterio. Era este un sitio sagrado, lleno de recuerdos para los hebreos. Estaba cercado como un jardín. En el interior había chozas y en medio una gran piedra que señalaba por dónde pasaron los hijos de Israel con el arca de la alianza y dónde la habían depositado para ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Sobre esta piedra había levantado Juan el asiento desde donde enseñaba. Había construido un gran galpón con techo de juncos. Al pie de piedra estaba la cátedra de Juan. Hallábase rodeado de sus discípulos enseñando. Cuando llegó Herodes, pero Juan no se perturbó por ello en su predicación. Herodes había estado en Jerusalén, donde se unió con la mujer de su hermano, que tenía una hija llamada Salomé, de unos 16 años. Tenía intención de unirse con esta mujer y había en vano tratado de conseguir el beneplácito del Sanedrín. Habíase suscitado por esto una viva discusión entre ellos. El rey temía, por otra parte, la voz del pueblo y pensó escudarse con algunas palabras de permisión de parte de Juan. Pensaba que el Bautista, para congraciarse con el rey, quería algo de conformidad con su plan. Ve ahora a Herodes con la joven Salomé
hija de Herodías, y sus camareras, en compañía de unas 30 personas de viaje hacia el Jordán. Él iba con las mujeres sobre un carruaje y había enviado un mensajero a Juan. El Bautista no quería recibir al rey en el lugar sagrado, ya que venía con tales mujeres. Dejó entonces de bautizar y se retiró con sus discípulos a donde solía predicar, y habló enérgicamente del asunto que Herodes quería saber. Le dijo que esperase a aquel que debía de venir, que no permanecería mucho tiempo bautizando, que debía ceder el lugar a aquel de quien era sólo su precursor. Habló de tal manera a Herodes que éste entendió que trataba su asunto y conocía su intención. Herodes le presentó un rollo muy grande que contenía su procedimiento. De Juan no quiso marchar sus manos de bautizador tocando el escrito. Vi luego a Herodes, muy contrariado, a abandonar el lugar con su séquito. Vivía en esa ocasión cerca de los baños de Caliorre, a pocas horas del baptisterio. Herodes había dejado a unos delegados con el rollo, para que lo leyera Juan, pero inútilmente. Juan volvió al lugar del bautismo. He visto a las mujeres que iban con el rey. Estaban vestidas lujosamente, pero con decencia. Magdalena estaba adornada más fantásticamente por este tiempo. Se celebra ahora una fiesta de 3 días junto a la piedra del pasaje de los hebreos. Los discípulos de Juan adornaron el lugar con plantas y coronas y flores. Veo entre ellos a Pedro, Andrés, Felipe, Santiago el Menor, Simón, Tadeo y muchos de los futuros discípulos de Jesús. El paraje era aún sagrado por los piedosos israelitas, pero esta veneración estaba muy decaída. Juan volvió a renovarla. Vi a Juan y a algunos de los suyos con vestiduras que parecían sacerdotales. El Bautista tenía sobre un vestido oscuro otro blanco largo que estaba ceñido con una faja amarilla y entretejida de franjas blancas, de la cual pendían borlas. Sobre los 2 hombres llevaba una gran piedra preciosa, donde estaban grabados 6 nombres de cada lado de las 12 tribus de Israel. En el pecho tenía un escudo cuadrado amarillo y blanco, sujetado de las 4 puntas con cadenillas de oro. Sobre el escudo había también 12 piedras grabadas, con los nombres de las 12 tribus. Del hombro le colgaban unas bandas como estolas entretejidas de amarillo y blanco que le llegaban muy abajo y terminaban borlas. Sobre el vestido exterior en la parte había cosido brotes de frutos de seda blanca y amarilla. Llevaba la cabeza descubierta, pero en la espalda le colgaba una especie de capucha que podía alzar sobre la cabeza hasta la frente y terminaba en punta. Delante de la piedra donde había estado el arca de la alianza había un altar pequeño, casi cuadrado, vacío en el medio y cubierto con una rejilla, debajo un agujero para la ceniza y en los 4 costados caños huecos como cuernos. Juan y varios discípulos estaban con vestiduras que me recordaban a la que vi cuando los apóstoles celebraban los misterios en los primeros tiempos. Estos ayudaban en el sacrificio. Se incensó el lugar y Juan quemó varias hierbas aromáticas, plantas y creo que también granos de trigo sobre el altar, que era transportable. Se habían congregado muchísimos que esperaban ser bautizados. Las vestiduras sacerdotales fueron preparadas en este lugar del bautismo, porque moraban aún ahora mujeres en los alrededores del Jordán, y ellos hacían toda clase de ornamentas y utensilios para Juan. Con todo, no eran bautizadas allí. Parecía como si Juan comenzara una iglesia nueva, con un culto propio. Ya no le veía trabajar como antes con sus propias manos, y se ponía para bautizar una larga vestido blanco. Lo he visto aún preparar el solo lugar del bautismo de Jesús, mientras los discípulos le traían lo necesario. Juan dijo en este día de fiesta un gran sermón muy animado. Estaba con sus vestiduras sacerdotales sobre la tienda que tenía una galería en torno, como había visto en las tiendas en el país de los Reyes Magos. Alrededor habían levantado grandes graderías donde se colocaban la gente. En esta fiesta eran incontables muchedumbres. Habló del Salvador que le había enviado, al cual él no había visto aún,
habló del paso del Jordán por los israelitas. Luego, en el interior de la tienda, hubo de nuevo ofrecimientos e incienso, y se quemaron hierbas. Desde Mapsá hasta Galilea había corrido la voz de que Juan iba a pronunciar un gran sermón, y así fue que se congregó una muchedumbre tan grande. Los esenios estaban todos presentes. La mayoría de los oyentes llevaban vestidos largos y blancos. Venían hombres y mujeres, las mujeres generalmente montadas sobre asnos en medio de alforjas, con palomas y comestibles, mientras los hombres guiaban los animales. Los hombres ofrecían panes en sacrificio y las mujeres palomas. Juan estaba detrás de una reja y recibía los panes. Eran depositados sobre una mesa con rejilla, purificados con harina y luego amontonados. Eran bendecidos por Juan y alzados a lo alto en ofrecimiento. Estos panes eran luego divididos en pedazos y repartidos. A los que venían de más lejos les tocaba parte mayor por estar más necesitados. La harina que caía y los pedazos de panes desprendidos eran pasados a través de la rejilla y quemados en el altar. Las palomas eran distribuidas entre los necesitados. Esto duró casi medio día. Toda la fiesta duró con sábado 3 días. Después volví a ver a Juan en el baptisterio. Brota la isla para bautismo de Jesús en el río Jordán. El Bautista habló a sus discípulos acerca de la proximidad del bautismo del Mesías. Afirmó nuevamente que no le había visto aún, pero añadió: yo quiero enseñaros el lugar de su bautismo. Mirad, las aguas del Jordán se habrán de dividir y se formará una isla. En ese momento las aguas del Jordán se dividieron en dos y se levantó sobre la superficie una pequeña isla redonda y blanquecina. Era el mismo lugar por donde los hijos de Israel pasaron el Jordán con el arca de la alianza, y donde Elías dividió con su manto las aguas. Se produjo una gran conmoción entre los presentes. Oraban y daban gracias a Dios, y Juan y sus discípulos trajeron grandes piedras que pusieron en el agua y luego con ramas, árboles y plantas acomodaron un puente atrás de la isla y cubrieron el pasaje con piedras pequeñas y blancas. Cuando terminaron el trabajo se veía correr el agua bajo el puente. Juan y sus discípulos plantaron 12 árboles en torno de la islita y unieron sus capas para formar un techo con el follaje. Entre estos arbolitos pusieron cercos de varias plantas que nacen muchos a orillas del Jordán. Tenían brotes blancos y colorados y frutos amarillos con una pequeña corona, como nísperos. La isla, que había surgido en el lugar donde había estado depositado el arca de la alianza a su paso por el Jordán, parecía de roca, el fondo del río más levantado en tiempos de Josué. El agua, en cambio, me parecía más profunda, de modo que no sabría decir si el agua se retiró más o la isla se levantó sobre el agua. Cuando Juan la hizo comparecer para formar el baptisterio de Jesús, a la izquierda del puente, no en el medio, sino más bien al borde de la isla, hizo una excavación en la cual fluía un agua clara. Llevaba esta fuente algunas gradas. En la superficie del agua había una piedra triangular, plana, de color rojo, donde debía estar Jesús durante su bautismo. A la derecha se levantó una esbelta palmera con frutos, la cual había de abrazar a Jesús. El borde de esta fuente estaba delicadamente trabajado y todo el conjunto se presentaba un hermoso aspecto. Cuando Josué llevó a los israelitas a través del Jordán, he visto que el río estaba muy crecido. El arca de la alianza fue llevada a bastante distancia del pueblo hacia el Jordán. Entre los 12 que le conducían figuraban Josué, Caleb y otros personajes, cuyo nombre suena como Elinoi. Llegados al Jordán, tomó una sola parte delante del arca
que solían llevar dos. Los otros los tenían por detrás, y en el instante en que el pie del arca tocó las aguas, éstas se aquietaron, pareciendo como gelatinas que subían unas sobre otras, formando una muralla, o más bien una montaña, que se podía ver desde la ciudad de Zartán. Las aguas que corrían al mar muerto se perdieron en el mar, y se pudo pasar a pie enjuto por el lecho del Jordán. Así cruzaron los israelitas que estaban distantes del arca por el lecho del río. El arca fue llevado por los levitas agua adentro, donde había 4 piedras cuadradas colocadas con regularidad. Eran estas piedras de color sangre, y cada lado había 2 hileras de 6 piedras triangulares, planas, trabajadas. Los 12 levitas dejaron el arca de la alianza sobre las 4 piedras del medio y pasaron 12 por cada lado sobre las otras piedras triangulares que tenían su cono hundido en las aguas. Otras 12 piedras triangulares fueron colocadas a distancia. Eran muy gruesas, de colores diversos, grabados con figuras, dibujos, con flores. Josué eligió a 12 hombres de las 12 tribus para que llevaran sobre sus espaldas desnudas estas piedras a distancia, una serie de 2 hileras para el recuerdo del pasaje. Más tarde se levantó allí una población. Fueron grabadas en las piedras los nombres de las 12 tribus y los de los que llevaban las piedras. Las piedras sobre las cuales estuvieron los levitas eran más grandes, y cuando pasaron el río las piedras fueron vueltas con las puntas hacia arriba. Las piedras que habían estado fuera del agua no eran ya visibles en tiempos de Juan Bautista. No sé si fueron destruidos por las guerras o estaban simplemente cubiertos con tierras y escombros. Juan había levantado su tienda en el lugar de ellas. Más tarde hubo una iglesia allí, creo que en tiempos de Santa Elena. El lugar donde había estado el arca de la alianza es exactamente el mismo de la isla y de la fuente donde fue bautizado Jesús. Cuando los israelitas pasaron con el arca y hubieron elegido las 12 piedras, el Jordán volvió a seguir su curso como antes. El agua de la fuente del bautismo de Jesús era de tal hondura que desde la orilla solo se podía ver desde el pecho cuando estaba un hombre dentro. La profundidad es algo escalonada y esta fuente octogonal, que en medio como 5 pies de diámetro, estaba rodeada de un borde, cortada en 5 lugares, desde donde podían algunas personas presenciar el acto. Las 12 piedras triangulares sobre las cuales había estado los levitas se alzaban a ambos lados de la fuente bautismal de Jesús, con sus puntas hacia arriba, fuera del agua. En la fuente del bautismo yacían aquellas 4 piedras cuadradas colocadas sobre las cuales había descansado el arca de la alianza, debajo de la superficie del agua. Estas piedras aparecían con sus puntas fuera del agua en épocas de bajantes. Muy cerca del borde de la fuente había una piedra triangular, en forma de pirámide, con la punta hacia abajo, sobre la cual estaba Jesús cuando el Espíritu Santo vino sobre él. A su derecha estaba la palmera, junto al borde, a la cual Jesús se sujetó con la mano, mientras a su izquierda estaba el Bautista. La piedra triangular donde estuvo Jesús no era de las 12, me parece que Juan la trajo desde la orilla. Había allí un misterio, porque he visto que estaba señalada con dibujos de flores y estrías. Las otras 12 piedras, que eran también diversos colores, dibujados con flores y ramificaciones, eran más grandes que las que llevadas a la tierra. Me parece que eran al principio piedras preciosas que plantó Melquisedec desde pequeñas.
cuando el Jordán no pasaba sobre ellas. He visto que en muchos lugares hacía esto, ponía los fundamentos de obras que venían luego a ser lugares sagrados, a donde sucedían hechos notables, aunque por mucho tiempo quedaron en pantanos o escondidos en matorrales. Creo también que las 12 piedras que llevaba Juan en la fiesta del escudo del pecho eran trozos de aquellas 12 piedras preciosas plantadas por Melquisedec. Herodes nuevamente con Juan. Cuando Juan volvió al baptisterio, fue a verlo nuevamente un grupo de unas 20 personas para pedirle cuenta de su misión. Venían de Jerusalén, aguardaron el sitio donde había tenido lugar la fiesta e invitaron a Juan, pero éste no se movió. Al día siguiente he vuelto a verlos a media hora del lugar donde bautizaba Juan, pero Juan no los dejó entrar en el recinto de las tiendas que estaba cercado. Y luego que Juan, cuando terminó su trabajo, les habló desde la cierta distancia, les dijo las cosas de siempre, refiriéndose a que pronto iba a venir al bautismo, aquel que era más que él, al que no había visto aún personalmente. Algunas de sus preguntas no contestó. Más tarde he visto a Herodes montado sobre una cabalgadura acomodado en una especie de asiento de cajón, y la mujer de su hermano con la cual vivía, también montados sobre una cabalgadura orgullosa y atrevida, vestida con lujo y desvergüenza, que se aproximaban al lugar donde estaba Juan bautizando. La mujer se detuvo a cierta distancia, mientras Herodes bajó de su cabalgadura y se acercó a Juan y comenzó a hablar con él. Herodes litigaba con Juan porque éste le había excomulgado, prohibiéndole participación en el bautismo y en la salud del Mesías, si no se dejaba su escandalosa compañía. El rey les presentaba de nuevo aquel escrito en defensa de su proceder. Herodes le preguntó si sabía algo de un tal Jesús de Nazaret, de quien se hablaba mucho en el país y de quien, según había oído, recibía mensajes, si ese Jesús era el esperado, ya que siempre hablaba de él. Exigía le dijese claramente, pues quería tratar su asunto con el Mesías. Juan le contestó que Jesús no le escucharía, como no lo escuchaba él su demanda, que era adúltero, como tal sería tratado, y que por más que presentase su caso de una forma u otra, se trataba siempre de un adulterio. Cuando Herodes le preguntó por qué le hablaba a la distancia y no se acercaba, contestóle Juan: tú eres ciego, y por el adulterio cometido te has vuelto más ciego aún, y cuanto más me acercara a ti, más ciego te pondrías. Cuando yo esté en tu poder, harás conmigo lo que más tarde sentirás mucho haber hecho. Con esto anunciaba proféticamente su próxima muerte. Herodes y la mujer regresaron muy contrariados. Se acercó el momento del bautismo de Jesús. Ve a Juan muy entristecido. Parecía que su tiempo iba a terminar muy pronto. Ya no lo veo tan vehemente en sus obras, y lo veo perseguido por todos lados. Acudían ya de Jericó, ya de Jerusalén, ya de parte de Herodes, para arrojarlo del lugar del bautismo. Sus discípulos habían ocupado una parte bastante considerable de los alrededores del bautismo, y por eso urgían a Juan que se retirase de allí y pasase al otro lado del Jordán. Los soldados de Herodes llegaron a deshacer hasta cierto punto cercado, echando a la gente, pero con todo no llegaron a molestar en la tienda de Juan, entre las 12 piedras. Juan habló muy contristado, con el ánimo decaído, con sus discípulos. Deseaba ya que acudiese Jesús al bautismo, luego se retiraría de su presencia al otro lado del Jordán, y no permanecería mucho tiempo en su puesto. Sus discípulos se mostraron muy tristes,
por las cosas que les decía y no querían que los dejase abandonados.